Muy buenas tardes, somos el equipo 5 conformado por Andrés Magaña, Carlos Yair y Fernando Olvera y vamos a presentar el reto sobre el motor lineal. El reto que se nos presentó fue el de crear un motor lineal que permitiera el movimiento de un objeto conductor sobre dos rieles con una corriente y varios imanes debajo. Esto con la finalidad tanto de conocer las aplicaciones en el mundo actual del electromagnetismo y cómo este puede resultar de mucha ayuda para áreas como el transporte, como temas relacionados con la implementación de uno de estos motores, pero más que nada de conocer los elementos y temas involucrados, además de poder analizar el propio movimiento del motor lineal. Los materiales que necesitamos para la construcción fueron piezas de madera, imanes, tornillos, alambre de acero, aluminio, caimanes, pila de 9 voltios y una fuente de voltaje. Para física fue necesario el estudio de los campos magnéticos y las direcciones de estos, el flujo magnético en presencia de una corriente, relacionar el campo magnético en alambres con corrientes con la ley de Ampère y conocer la dirección de la fuerza en función de la dirección de la corriente y del propio campo. Esto para conocer la dirección del motor lineal. Para matemáticas fue necesario tener los conocimientos sobre el planteamiento y la resolución de ecuaciones diferenciales. Los métodos, específicamente para este proyecto se usó el método de separación de variables, que involucra integración. El área de computación fue enfocada en el uso del software de MATLAB, haciendo uso de códigos para realizar regresiones lineales que permitían obtener pronósticos y los códigos que nos permitían aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. También se hizo uso de software de tracker para analizar movimientos de objetos grabados en video. Primero se realizó un prototipo con un solo imán para comprobar su correcto funcionamiento. Después, ya que se comprobó esto, se realizó un motor con dos imanes con el mismo campo magnético que el primero. Para crear el modelo matemático del motor lineal, fue necesario analizar la cinemática del mismo, donde comenzamos usando la ecuación de la segunda ley de Newton que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, sabiendo que la aceleración es el cambio de velocidad a lo largo del tiempo. Después, para involucrar como tal los campos magnéticos y los rieles con una corriente, podemos usar la ley de Lorentz, la cual nos relaciona la corriente, la longitud de los alambres donde se lleva la corriente y el campo magnético que llega a ellos. De esta ley obtenemos la fuerza magnética, la cual se sustituye en la de la cinemática, la de fuerza es igual a masa por aceleración. Al realizar un despeje, obtenemos una ecuación diferencial de primer orden. Si comenzamos a resolverla por separación de variables, obtendremos así la ecuación de la velocidad a lo largo del tiempo. Ahora, considerando la velocidad como el cambio de posición a lo largo del tiempo, sabemos que esta es una nueva ecuación diferencial también de primer orden. Realizamos de nuevo la solución por separación de variables de la ecuación diferencial y obtenemos la ecuación de cambio de posición a lo largo del tiempo. Una vez tenemos esto, podemos cambiar la variable del campo magnético B, tanto en la ecuación de velocidad como en la de posición, por la que resulta de resolver la ley de Ampère para un alambre portador de corriente, simplificando la ecuación e implementando los elementos y conocimientos físicos presentes en el motor lineal. Dentro del proyecto hubo un desarrollo experimental en el cual uno de los integrantes del equipo fue al campus a medir el campo magnético de los imanes de nuestro motor, así como el amperaje que circula por los rieles y grabar videos del motor funcionando. De esta experimentación se obtuvieron tablas de datos para el campo magnético en el motor lineal a distintas distancias, y con dicha información, usando un código de MATLAB desarrollado en la unidad de computación, realizamos una regresión lineal para poder predecir el comportamiento del campo en alguna otra posición. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad, y es que los datos obtenidos modelan un cambio exponencial, por lo que antes de usar el código fue necesario linealizar los datos, esto usando el diagrama mostrado en la imagen, es decir, aplicar el logaritmo a los valores de y antes de hacer predicciones recordar que el valor obtenido es el logaritmo de y, por lo que para obtener el valor real tendríamos que usar el antilogaritmo, es decir, el exponencial. Una vez pudimos medir los amperios de la corriente que circula por los alambres, el peso del conductor y todos los elementos que componen la ecuación obtenida en el modelo matemático, pudimos comenzar a modelar la cinemática, el cambio de la posición y de la velocidad a lo largo del tiempo con las ecuaciones obtenidas. También, mediante el análisis de uno de los videos de motor lineal en la herramienta Tracker, pudimos modelar a mano, por así decirlo, el cambio de la posición y la velocidad.
para de esta forma comparar estos dos tipos de análisis de la cinemática, el que involucra fórmula y el experimental. Comparando los dos análisis, llegamos a la conclusión de que cada uno tiene ciertas fallas que lo hacen un poco impreciso. Para el caso de Tracker, al ser manual se ven involucrados los errores de quien realiza el ajuste, lo cual da resultados que pueden ser variados. En cuanto al análisis de la cinemática mediante la ecuación del modelo matemático, el fallo está en que no considera factores externos que afectan al comportamiento del objeto en el motor lineal, como la fricción, vibraciones, temperatura, etc., lo cual nos da resultados que pueden ser casi perfectos usando la ecuación, pero no pueden existir en la vida real porque existen estos factores, como mencioné, de la fricción. A manera de conclusión grupal, queremos decir que a lo largo del desarrollo de este proyecto aprendimos lo importante que son los campos magnéticos para comprender cómo funciona el mundo actual y la industria. Nos parece sumamente interesante cómo podemos generar movimiento con el electromagnetismo, cómo se puede generar incluso energía en las plantas hidroeléctricas y nucleares, donde uno de los pilares más importantes son los imanes. Y relacionado con el curso, nos impresionó todos los temas y tópicos que hay detrás de algo que parecía tan sencillo como mover un palo de aluminio. Consideramos casi uno de los retos más interesantes y desafiantes a los que nos hemos enfrentado. Muchas gracias.